Gracias, licenciado Juan Tubac. Autoridades de la Facultad de Humanidades, Magíster David Chacón, director del Departamento de Filosofía, claustro de docentes del Departamento de Filosofía y de la Facultad de Humanidades, estudiantes del Departamento de Filosofía y todas las personas que el día de hoy se reúnen con nosotros en este sintópico, tenga cada uno de ustedes una buena tarde. Hace 15 años, Antonio Batro proponía una definición propicia para el concepto sintópico. Ese sería un lugar que congrega a todos en un mismo espacio y tiempo, donde se borran las fronteras y las distancias. Hoy, a pesar de la virtualidad, el sintópico nos ayuda a superar distancias y a encontrarnos cara a cara en el ámbito de la filosofía. Este es un espacio donde compartiremos conocimientos y preguntas filosóficas, intereses y motivos que nos mueven a pensar sobre una filosofía que está viva en cada uno de nosotros. En el contexto de este sintópico, tendremos a bien la presentación de la revista de filosofía del Departamento de Filosofía, valga la redundancia, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que llega a su 7ª publicación. De manera especial, se hace una dedicatoria in memoriam del licenciado Sergio Custodio, filósofo y profesor insigne de la Facultad de Humanidades. Como se menciona en la presentación de la revista, elaborada por la licenciada Margarita Estrada, su partida deja un hondo vacío, pero es también oportunidad para celebrar su vida y sus innumerables obras que siempre permanecerán entre nosotros y forman parte del acervo cultural y filosófico de un país que necesita tanto de obras escritas. Escuchemos en este momento las palabras del director del Departamento de Filosofía, Magíster David Chacón. Maestro, tiene usted la palabra. Buenas tardes, Junta Directiva, señor decano Walter Ramiro Mazariegos Violis, profesores del Departamento de Filosofía y de profesores de las universidades de Guatemala, estudiantes en general, público que nos honra con su presencia. Durante mucho tiempo, el Departamento de Filosofía ha mantenido esa pasión por mantener siempre un problema permanente, un tema implícito en cada uno de aquellos que, más que como un trabajo, ven la actividad filosófica como una vocación. El término alemán Beruf, que se traduce como vocación, implica esa tarea, esa inquietud constante del filósofo de encontrar una manera de entender y ver la vida. Y asimismo, en las reflexiones que él hace, trata su horizonte, su lugar hacia donde él tiene puesta su mirada y la manera de entender los problemas filosóficos. No hay una situación más difícil para cada uno de los filósofos es que disertar y estar entre pares. La revista de filosofía es una revista del departamento abierta a aquellos pensadores que contribuyen año con año a presentar ese camino, ese problema personal, esa respuesta que ellos tienen a inquietudes muy propias, muy de su calidad de vida y que las plasman y las comparten con nosotros. Se hace un enorme esfuerzo en conjunto por traer esas ideas y trasladarlas a la palabra escrita. Y en la palabra escrita, convertirlas en una revista que
nos trascienda a nosotros en cada una de nuestras actividades y nos trascienda en la vida misma. Hay algunas personas, sobre todo mi profesor, el licenciado Sergio Custodio, que no está con nosotros, pero que sus ideas permanecen con nosotros. Y ese es un enorme legado que queremos conservar dentro del Departamento de Filosofía. Así que a cada uno de ustedes los invito a hacer filosofía, a amar la filosofía, a ser amici veritatis, amigos de la verdad, y que realmente puedan contribuir e incluirse como parte de estas reflexiones que hoy presentamos. A todos y a cada uno de ustedes les doy la más cordial bienvenida y dejo un pequeño video para que ustedes vean la revista y su presentación. Desde el año 2014, el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades publica la Revista de Filosofía. Este es un proyecto que, por un lado, intenta servir de medio para difundir las ideas filosóficas de profesionales guatemaltecos y, por ende, nos atañen a todos, pero desde un enfoque crítico propio de la filosofía. En el más reciente número de esta publicación, la del año 2020, se presentan 6 artículos. En el primero, el pensamiento guatemalteco reciente, la cuestión étnica en Mario Roberto Morales, su autor, el doctor Amílcar Dávila Estrada, que aborda el problema interétnico desde el pensamiento de Mario Roberto Morales, destacado escritor guatemalteco contemporáneo. En el segundo artículo, Pedro el Grande de Rusia, creador de San Petersburgo, alegoría y hermenéutica desde el superhombre de Friedrich Nietzsche, cuyo autor es Efraín Estrada Herrera. Se trata de establecer una relación entre el superhombre de Nietzsche y la figura histórica de Pedro el Grande de Rusia. Le sigue el texto titulado La idea de estructura en Levi Stratus, escrito por quien fuera profesor de nuestro departamento durante muchos años y quien lamentablemente fallecería hace poco, Sergio Custodio. En él, su autor se refiere al concepto de estructura en el que se articula lo abstracto y lo concreto dentro de una concepción etnológica, social y cultural. Luego aparece el trabajo La hermenéutica, método filosófico de interpretación de la verdad estética, del profesor Otto Alfredo Custodio, quien a partir del pensamiento de Gadamer intenta explicar la posible comunicación que hay entre la obra de arte y el observador, apoyándose para ello en el método hermenéutico. Seguido de esto, Olga Patricia García, en su artículo Reflexiones filosóficas, habla acerca de la identidad y, partiendo de este concepto, establece conexiones conceptuales entre lo que se ha entendido históricamente por identidad y lo que en la actualidad puede comprenderse como tal. Por último, aparece el texto El concepto de moralidad en la fenomenología del espíritu y su desarrollo en la filosofía de Hegel. En él, su autor, maestro Pablo de la Vega, analiza a profundidad el significado hegeliano del concepto de moralidad, concepto fundamental dentro del pensamiento del filósofo alemán. Agradecemos la proyección de este video que de manera sencilla nos hace ver todo este trabajo de reflexión profunda del Departamento de Filosofía y también de algunos autores invitados de otras universidades. Nuestra revista este año cuenta con 6 artículos filosóficos. Entre sus autores se encuentran 4 profesores de filosofía de la Universidad de San Carlos y 2 de la Universidad Rafael Landívar. Quiero indicar que la labor editorial de la revista requiere de un trabajo serio y preciso. La coordinación del mismo no es una tarea sencilla. Y en este momento, quien tiene a su cargo esta coordinación editorial, licenciado Harold Soberanis, hará la entrega oficial de nuestra revista en su 7ª publicación. Licenciado Harold, tiene usted la palabra.
Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien, perdón, Lick? Así es, licenciado, se le escucha bien. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. En mi calidad de director de la revista de filosofía, debo hacer entrega de la revista del año pasado, de 2020. Pero antes de eso quisiera recordar algunas cuestiones. Por ejemplo, esta es una publicación producto de un proyecto que surgió hace 8 años, con básicamente dos objetivos. Uno, como ya se mencionó, el de servir de espacio de divulgación de ideas filosóficas en nuestro medio, es decir, de profesionales interesados en la filosofía que pudieran publicar. Y el otro objetivo, a través de esas publicaciones, ir fomentando el pensamiento crítico, algo que para nosotros es fundamental, sobre todo tomando en cuenta nuestras circunstancias. Es decir, en Guatemala pasa por un momento difícil desde la perspectiva social, política, y la ciudadanía juega un papel importante, pero el papel de la ciudadanía será fundamental en la medida que tenga ese pensamiento crítico. Bueno, nosotros de manera modesta intentamos colaborar en eso. Como ya mencionaron anteriormente, en esta ocasión presentamos el número 7 de la revista de filosofía, que corresponde al año 2020. Debido a las situaciones en las que estamos, a esta desdichada pandemia que nos vino a trastocar la vida a todos, nos vimos imposibilitados de hacer esto el año pasado, como veníamos haciendo cada año. Sin embargo, pues lo estamos haciendo ahora y esperamos que la revista sea del agrado de todos. Quisiera resaltar que en este número que estamos entregando hay una diferencia bastante fundamental, bastante evidente entre este número y los anteriores. Cuando ustedes tengan la revista en sus manos, verán la calidad de impresión, de papel, de diseño que tiene. Y esto no quiero pasarlo por alto, quiero reconocer que esto se debe al empeño del licenciado Chacón, nuestro director, que puso mucho énfasis y mucha energía en esto. Entonces, es, digamos, un reconocimiento a él. También quiero mencionar, bueno, ya lo hicieron anteriormente, que este número que presentamos es un número especial. Está dedicado a la memoria de nuestro profesor, licenciado Sergio Custodio, que fue profesor de muchos de nosotros. Fue profesor del departamento durante muchos años y que lamentablemente murió el año pasado. Esto también es un pequeño homenaje, pues, a su memoria y un reconocimiento, digamos, a su trabajo en el departamento de filosofía. Finalmente, quiero agradecer de manera pública y en nombre de mis compañeros del Consejo Editorial y del Claustro de Filosofía, agradecer a todas las personas que colaboran con nosotros en esta tarea, empezando por los autores, es decir, todos los que nos envían sus artículos, quienes revisan, quienes corrigen, diagraman, etcétera. Es decir, todas esas personas que están ahí, que no se ven, de alguna manera no se ven, pero que están ahí y queremos agradecérselos, es decir, agradecerles el esfuerzo. Especialmente agradecer al decano de la Facultad de Humanidades, el licenciado Mazariegos, por todo el apoyo que nos brinda y nos ha brindado en esta publicación. Bien, sin más que agregar, hago entrega de manera virtual de la revista de filosofía número 7 al decano de la Facultad de Humanidades, el licenciado Walter Mazariegos. Muchas gracias a todos. Agradecemos al licenciado Harold Soberanis
directora editorial de la revista, habernos hecho esta entrega oficial de este regalo para la filosofía de estos artículos. Nuestra revista es una publicación del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades. En ella se dan a conocer los resultados de las investigaciones, ensayos, ponencias, reseñas de libros o artículos inéditos de los profesores de dicho departamento. Valga la redundancia, nuestro departamento agradece a todas las personas y autoridades de la facultad que han apoyado la publicación de la presente edición. No ha podido estar el día de hoy con nosotros el decano, a quien le agradecemos su apoyo, a nuestro director también, para que esta publicación fuera posible. El objetivo principal de la revista es generar ideas y contribuir con aportaciones serias y rigurosas al debate actual sobre temas de interés filosófico desde un enfoque eminentemente académico. En este momento, escucharemos la intervención del doctor Amílcar Dávila, autor del artículo Pensamiento guatemalteco reciente, la cuestión étnica en Mario Roberto Morales. Escuchémosle con atención. Doctor Amílcar, tiene usted la palabra. Bien, muy buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo la posibilidad de haber publicado un pequeño artículo en la revista. Realmente me congratulo mucho también que la revista en esta ocasión haya sido un homenaje al gran profesor Sergio Custodio. Siempre es para mí un gusto compartir con la comunidad estudiantil y de profesores de la Universidad de San Carlos. Y en esta oportunidad pues les ofrezco algunas de las reflexiones que he presentado en este pequeño artículo que agradezco mucho hayan tenido a bien publicar. En él reviso de manera más bien panorámica los planteamientos generales de Mario Roberto Morales acerca de la llamada cuestión étnica en Guatemala, sus objetivos, críticas y propuestas teórico-programáticas. Esto lo estudio sobre todo en el texto tan importante de él, que recomiendo mucho su lectura, La articulación de las diferencias o el síndrome de Mashimón, los discursos literarios y políticos del debate interétnico en Guatemala, que fue publicado en el año de 1999, me parece, o 2000. Fue su tesis doctoral, así que es un trabajo bastante denso, bastante amplio, y yo creo que es muy importante como un hito intelectual de una persona que ha estado ligada a la Academia Guatemalteca y pues mucho más allá también, por supuesto. Centro la atención en la caracterización que ofrece Morales del estado del debate a finales del siglo XX, el cual él considera marcado por la vigorosa emergencia de un movimiento indígena autónomo, así como por el desplazamiento de la política a la cultura y conceptualmente por un insostenible esencialismo fundamentalista al que contrapone su idea de mestizaje intercultural. Básicamente esa es su gran tesis, digamos, que defiende en el libro. Obviamente hay muchas otras ideas que apoyan esta tesis. El texto que presento yo, mi artículo, es parte de un proyecto que también estudia los aportes conceptuales de Mario Payeras y de Antonio Galo, que como Morales han sido reconocidos intelectuales guatemaltecos con formación en filosofía, porque esa es un poco la perspectiva que yo asumo para estas lecturas que estoy haciendo. Personas con formación en filosofía, léase profesionales de la filosofía, si es que eso tiene un sentido. En particular, personalidades que han abordado los tópicos de la cultura, la identidad y la alteridad. Lo que ofrezco es una lectura atenta, apegada a los textos, en este caso, la articulación de las diferencias. Trato de determinar las perspectivas, las ideas y los argumentos acerca de la problemática étnico-política del país, de manera que es un texto, tanto el de Morales como el mío, pretende ser algo de contribución al pensamiento filosófico, político y social
de nuestro país. Hay una concepción de filosofía que subyace a mi trabajo y a mi visión, a mi manera de aproximarme a estos textos, que la considera como un cierto pensar que se hace cargo de su mundo. Esto es también de su época y de sus gentes, y consecuentemente busca significarlo y resignificarlo en sus notas esenciales. La idea con estos estudios que estoy desarrollando sobre Palleras, Galo y Morales es recuperar lo que podría llamarse, como lo ha llamado Michel Foucault, el a priori histórico que nos sitúa y nos permite o impide actuar en resolución comunal al porvenir. Entrando, digamos, al texto, tanto al mío como al de Morales, que en realidad es una lectura la que yo ofrezco, una lectura introductoria en este momento. En este libro, Mario Roberto Morales critica básicamente lo que denomina el mayismo, un planteamiento que considera culturalista, esencialista y fundamentalista. También critica el concepto de lo maya, porque que aunque es presuntamente igualador y libre de connotaciones despectivas, cosa que en realidad sí está de acuerdo, lo siente como derivado de un relativismo cultural y de la corrección política prevaleciente a nivel internacional. El problema que ve con ello es que se desconozca el mestizaje y la interculturalidad que dice que caracteriza a todos los grupos socioculturales guatemaltecos. Básicamente ese es el centro de la crítica. El primer capítulo en el que yo centro mi atención en esta oportunidad, ya tengo otros textos, pero es para otras publicaciones, me interesaba este primer capítulo porque ofrece una introducción al libro, pero también a su visión del estado de la cuestión a finales del siglo pasado. Concretamente las fechas entre 1982 y 1996, que él caracteriza como una época ya de pacificación contrainsurgente. Eso sí, a sangre y fuego, como sabemos, ¿verdad? Que solo entre el año de 1982 y 1984, 2 años, costó la vida de alrededor de 100 o 150,000 indígenas, de 1 millón de desplazados y de 40,000 refugiados. Es un parámetro histórico que no se nos debe olvidar, me parece a mí, y Mario Roberto Morales no olvida, y es el que le ayuda a situar su reflexión y su discusión. Otro punto característico de ese pequeño periodo de tiempo, ¿verdad? 10, 15 años, finales del siglo pasado, es la sobrevivencia pertinaz de las culturas tradicionales, que se constituyeron en aquel momento en un movimiento sociopolítico muy dinámico, que se tradujo en la expresión de por lo menos 80 organizaciones mayas en esta época de la vida nacional. Él ve 2 problemas, aparte de celebrar la organización social y la articulación de demandas de grupos tan importantes como lo son los grupos indígenas guatemaltecos, pueblos indígenas, como se dice ahora, pero en esa época esa denominación no se usaba tanto. Él ve 2 problemas. Uno es el que él detecta una cierta ladinofobia como un estandarte de lucha de estas organizaciones mayas. Ladinofobia que él localiza como causada más o menos justificadamente por un rechazo duro al ejército y al Estado en general guatemalteco por un lado, y a la guerrilla por el otro lado también, que se veía como un movimiento eminentemente ladino y no indígena, ¿verdad? También considera que esta ladinofobia responde a una cierta autoconcepción de pureza étnica, ¿verdad? De cierto esencialismo que hace que se defienda con gran ahínco un autonomismo.
ese es el primer problema que señala Mario Roberto Morales. El segundo es el cambio que ha habido, de acuerdo con su visión, de la ambición de articular un sujeto popular étnico, un sujeto popular, aunque también con rasgos y diferencias étnicas, lo ve cambiado hacia la exclusividad de un pueblo maya. Y esto él lo ve como algo que es un índice de una instigación extranjera. Él insiste mucho en eso, ¿verdad? Ante estas críticas, él plantea una propuesta, porque no es simplemente que se quede en la crítica, sino también quiere ofrecer una propuesta. Y esta la plantea en términos de lo que él llama una hibridación democrática antiesencialista, que vaya en contra tanto de la élite de poder como del nacionalismo esencialista maya. Por ahí va su propuesta. Digamos, puesto en términos muy positivos, él busca articular desde el pensamiento muy general, por cierto, ¿verdad? No acude solamente a filósofos, ni es pura filosofía, digamos, política o social o cultural, sino además de ello, muchos otros recursos de la antropología, de la sociología, del pensamiento político más amplio. Él busca articular él mismo un proyecto político nacional popular, interclasista e interétnico, de democratización intercultural. Él insiste mucho en este concepto de la interculturalidad, o en la concepción de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, de una democracia radical que lleve a sus últimas consecuencias los principios y realidades que el liberalismo propone y le arrebate la hegemonía al neoliberalismo. Él ve como protagonista de este proyecto político nacional popular a un sujeto popular interclasista e interétnico que actuaría en los espacios en los que las diferencias étnicas y culturales se articulan sin dejar de ser diferencias. Porque sí insiste mucho en esto, ¿verdad? De articulación, de mezcla, de hibridación, pero haciendo siempre la salvedad que no busca la homogeneización, ni el borrar las diferencias o hacer de caso que éstas no existen, sino más bien insistir no tanto en las diferencias, sino en la posibilidad de juntura de ellas. Y esto es un poquito lo a veces problemático de entender, porque cuando insiste mucho en la crítica, uno tiene la impresión de que lo que quiere es desaparecer lo otro, digamos, cultural, lo otro popular, pero no es eso, porque también insiste en eso, quizá a veces menos, pero sí insiste en que no es cuestión de homogenizar, ni es el viejo proyecto ladinizador de los años 30 o 40 o 50, ¿verdad? Sino es una cosa enteramente distinta. Él habla de lo que él llama una posición de solidaridad crítica, que no rehúye el debate, y vaya si no sabemos que tenemos la ventaja de conocerle, pues si ustedes lo tienen allá a la mano en la universidad, es un hombre sumamente crítico, de mucho debate, de mucha enjundia, ¿verdad? Retórica, escribe constantemente, y pues obviamente no rehúye el debate, más bien alguien diría lo provoca. Pero en este caso, digamos, en el caso de la discusión o del debate con los movimientos mayas de finales del siglo, que son los que él está hablando en este libro, no le rehúye porque precisamente está asumiendo una posición horizontal y democrática, ¿verdad? No se siente con una actitud paternalista, pero tampoco de odio ni mucho menos, sino algo de convivencia democrática que incluye un diálogo que puede ser crítico en algunos momentos. Él dice, y yo creo que es cierto y sale en su propuesta más detallada también, que se adhiere a las reivindicaciones indígenas al tiempo que deconstruye el discurso esencialista. Es decir, sí apoya la lucha por los derechos indígenas, que él siempre tiene mucha reserva de llamar mayas, pero bueno,
pero siempre cuidándose de precisamente la crítica a la cuestión de lo maya es porque se cuida mucho del discurso esencialista o de cualquier esencialismo, y en esto es donde tiene, digamos, sus mejores momentos o sus momentos más filosóficos, ¿verdad? Echa mucha mano del pensamiento de la deconstrucción de los años 80 y 90 para ello. Él sabe también que hay unos límites a este debate si quiere conservarse en un debate horizontal y democrático, como se ha dicho. Y los límites son dos. Uno es la autenticidad y genuinidad de la vida humana que busca un sentido. Siempre hay que respetar, dice esto, ¿verdad? La autenticidad y lo genuino de los grupos que buscan y construyen un sentido, por un lado, y por el otro, el tener cuidado de no frustrar las aspiraciones ajenas. Digamos, son los dos como grandes caveats que tiene para orientar su discusión, que a veces es muy acalorada. Y ciertamente quienes vivimos la época de esta discusión en los medios del país, sobre todo en esa época de la prensa escrita, llegaron a ser muy candentes estas discusiones, muy acaloradas, pero yo creo que sí puede uno ahora, con el paso de 20 años o un poco más, 25 tal vez, podríamos decir, que estos parámetros pueden ser vueltos a sostener y se pueden encontrar, digamos, ya pasado el calor de aquella gran discusión, y así también leer este texto, del cual yo ofrezco apenas una introducción a la introducción, con algunas localización de los parámetros principales en que se mueve, los objetivos y algunas de las presuposiciones conceptuales que le van a servir para desarrollar más el texto. Yo hasta ahí me quedaría pues por el tiempo y porque en realidad era un texto muy humilde, muy preparatorio. Así que agradezco mucho la oportunidad y yo creo que hay un tiempo por ahí para algún intercambio más tarde. Gracias. Gracias, doctora Amílcar. Con esta disertación que nos aproxima al pensamiento filosófico en Guatemala. Queremos informar a todos los que participan en este sintópico que en el chat del Facebook Live que tenemos habilitado para compartir este momento de reflexión filosófica, pueden ir poniendo sus comentarios y preguntas que en el momento oportuno se plantearán precisamente a los disertantes. Escuchemos ahora la intervención del magíster Otto Custodio con el tema La hermenéutica, método filosófico de interpretación de la verdad estética. Maestro Custodio, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Pues entrando directamente en materia, el artículo titulado La hermenéutica, método filosófico de interpretación de la verdad estética, pues en ese artículo yo trato de abordar la estética desde el punto de vista hermenéutico, pero no como una sola metodología, sino a través de la visión de distintos autores que plantearon distintas formas de entender el método. Entonces, partiendo de una de las frases más fuertes que presenta Spinoza y que se presenta también en el compendio La hermenéutica de Mauricio Ferraris, dice, la Biblia debe ser interpretada como el resto de la literatura antigua, o sea, sin escrúpulos religiosos. Fin de la cita. En ese sentido, nos damos cuenta que, digamos, la visión que tenía Spinoza en ese momento, estamos hablando de el Renacimiento, entrando a la Ilustración, era negar completamente el dogmatismo judío que se estaba manejando en esa época, con el fin de abordar claramente el problema, y más que todo el problema, la idea de la fe en la Biblia. A raíz de eso, Ferraris presenta una línea hermenéutica, iniciando con Dilthey.
Dilthey afirma que la hermenéutica como método va a partir de un proceso psicológico y culminar necesariamente en la idea concluyente histórica acerca del texto. Solo haciendo un paréntesis, la distinción entre exégesis y hermenéutica es que la hermenéutica trata de traer el problema, trata de traer la explicación que se hace del texto antiguo al lenguaje contemporáneo. En ese sentido, la hermenéutica va a ser más que todo una aproximación diacrónica respecto al problema lingüístico y en este caso respecto al problema del arte. Siguiendo la línea que plantea Dilthey, aparece Heidegger en Ser y Tiempo, que también es consecuente con el pensamiento de Dilthey y afirma que la hermenéutica es un proceso histórico-lingüístico. Entonces, que también está inmersa la idea histórica en el texto y que es, digamos, tarea de la hermenéutica descifrar ese mensaje dentro del texto. Finalmente, Gadamer termina esta triada o esta línea de pensamiento en su texto, como bien se mencionaba, que me voy a basar fuertemente en Verdad y Método de Gadamer, para, él considera que el proceso hermenéutico, que el método hermenéutico devela la verdad menos tergiversada y lo hace porque su conocimiento es histórico. Entonces, él trata de alcanzar el conocimiento histórico sin una tergiversación desde un punto de vista dogmático, desde un punto de vista cultural, social, económico. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto trata de hacer una suspensión de todas esas características, de esas categorías que él afirma. Entonces, en ese sentido se empieza a ver una idea, digamos, fenoménica respecto a la suspensión, a la epogé, alejarnos de esos condicionamientos que nos impiden ver una verdad no tergiversada, una verdad histórica. Entonces, en Arte y Poesía, digamos, en este texto Heidegger va a abordar fuertemente la idea de cómo interpretar o cuál es la función del arte en el mundo, o cómo se entiende el arte, mejor dicho. Entonces, una cita que él plantea en Arte y Poesía dice: la poesía no toma el lenguaje como un material ya existente, sino que la poesía misma hace posible el lenguaje. La poesía es el lenguaje primitivo de un pueblo histórico. Fin de la cita. En ese sentido, la interpretación del lenguaje poético, de ese lenguaje prelógico subjetivo, lo que hace es revelar en cierto sentido el rasgo histórico que se plasma en el lenguaje poético. Y es la tarea de la hermenéutica traer ese lenguaje histórico al lenguaje contemporáneo. Entonces, en cierto sentido, la hermenéutica no solo descubre el lenguaje histórico y lo trae, sino va edificando racionalmente lo que vamos entendiendo por historia. Entonces, es un método tanto filosófico como histórico y también lingüístico. Entonces, aborda todas esas aristas con la idea, con la presunción hasta cierto punto de revelar una verdad no tergiversada. Siendo un lenguaje prelógico, un lenguaje de carácter más subjetivo, se presenta la idea de ser un lenguaje cotidiano. Y digamos, ahí es donde está la verdadera noción histórica. ¿Por qué? Porque en el lenguaje cotidiano es donde se expresa la cosa directamente. Y esa cosa nos deja las impresiones, y esas impresiones plasmadas en el sujeto es lo que va a constituir el método que Heidegger denomina como ontología hermenéutica. O sea, va a partir de la cosa, en el sentido del ente, y ver las impresiones que quedaron en esa cosa y traerlos hacia el sujeto contemporáneo. Entonces, ahí Heidegger, partiendo de su ontología hermenéutica, dice que va a ser la vía, la mejor forma de entender los hechos. Consideré consecuente hilvanar los hechos a los que alude Heidegger con los hechos nietzscheanos, con su frase que dice:
No hay hechos, solo interpretaciones de los hechos. Ahí entramos a un problema bastante interesante porque lo que estaba o lo que aparenta plantear Nietzsche es la negación del ser. Porque si no hay, digamos, hechos, no hay ser propiamente, sino que solo la interpretación de ese ser. Pero no caemos, digamos, en un nihilismo existencial, por ejemplo, en un nihilismo donde se niega la vida, donde se niega, digamos, la posibilidad de ser, sino más bien en un nihilismo que él denomina negativo, en el sentido de que él va a partir de la idea de que hay que destruir lo edificado y replantear las bases de eso que se destruyó. Pero esas bases que se replantean ya no tienen los dogmatismos o lo que él hablaba en cierto sentido como la influencia de la concepción débil, de la mentalidad de rebaño, etcétera. Ya no tienen esas ideas, sino más bien se valen de la voluntad. Recordemos que Nietzsche partía de un vitalismo bastante fuerte en el que él lo que quería era ejercer y experimentar la vida a su máximo nivel, digamos, aislado de todas esas concepciones desde culturales hasta económicas, sociales, que ataban mucho al individuo. Entonces, aquí vemos una línea que va desde Dilthey, después viene Heidegger y después Gadamer, que mantienen unicidad en el problema o en la idea de historia. Heidegger posteriormente va a decir que partiendo de lo que afirma Nietzsche de su, hasta cierto punto, nihilismo negativo, es la forma de abordar el arte. El arte él la va a entender como la manifestación de la imaginación. El arte es imaginación pura. Lo podemos ver en la poiesis, es la creación de la imaginación, es materializar la imaginación. Entonces él dice, si queremos encontrar la imaginación, estudiar la imaginación propiamente, hay que partir de lo que él denomina constructivismo. O sea, tratar de encontrar las impresiones, la imaginación que está en el objeto, pero partiendo de la obra de arte, o sea, no de cualquier objeto, sino de la obra de arte. Posteriormente, digamos, la interpretación del arte lo que va a permitir es la contemplación de la verdad. O sea, va hasta cierto punto a hacer el proceso de desocultamiento del ser. O sea, en la interpretación, en la reflexión que se hace del arte en su estado fuera de las concepciones lógicas, fuera de las concepciones que se le podrían dar de utilidad, es donde va a estar el desocultamiento del ser. Entonces, el construccionismo del que habla Heidegger es, digamos, va a analizar el fenómeno como la sombra de la historia y el lenguaje. ¿Por qué? Porque para Heidegger el lenguaje y la historia estaban fuertemente vinculados. Recordemos cómo manejaba la idea de poesía. Y él dice que nos vamos a encontrar con dos tipos de verdades, la adecuatio y la aletheia. La adecuatio primeramente es esa, digamos, proposición lógica. Siempre estamos hablando del lenguaje, es esa proposición lógica que está en una relación empírica y, valga la redundancia, lógica. Y segundo, la aletheia, en sentido de que es en analizar el ente y verlo sin esas relaciones lógicas. Entonces, ahí pues ya empieza a plantearse dentro de mi artículo la idea heideggeriana del construccionismo, cómo lo relaciona con el nihilismo nietzscheano. Después se ven distintas concepciones hermenéuticas, no solo de Gadamer, sino de Paul Ricoeur, cómo aborda el problema textual Paul Ricoeur, cómo los divide en antitextos, en pseudotextos. Y pues más que toda esta breve presentación tenía dos funciones. Primero, pues instarlos a, si les llama la atención esta temática, pues se haga lectura del artículo. Y segundo, quisiera tomarme un momento para presentarles
en pantalla cuál es el resultado, hasta cierto punto, de un proceso hermenéutico correcto. Entonces, Heidegger discute mucho, lo habla en Arte y Poesía, la obra de Van Gogh, que son los zapatos viejos. Aquí les proporciono una imagen de los zapatos viejos con cordones de 1886, que está en el Museo de Ámsterdam, dedicado a Van Gogh. Aquí Heidegger dice, en el cuadro de Van Gogh acontece la verdad. Esto no significa que en él se haya pintado correctamente algo que existe, sino que el manifestarse, el ser útil de los zapatos en su juego recíproco, logra la desocultación. Vemos tres elementos en la interpretación que hace Heidegger. Primero, el objeto sin utilidad, o sea, ver simplemente los zapatos. Segundo, verlo como el producto, o sea, ya con influencia de la persona, podemos, por ejemplo, argumentar que los zapatos fueron útiles para un campesino en algún momento. Y por último, a lo que nos lleva es a la obra de arte pura, o sea, a entender el mensaje histórico que se encuentra detrás de la cosa. Aquí podemos ver que el proceso hermenéutico lo que devela es, por ejemplo, desde un punto de vista del impresionismo, esos pintores, esos artistas pasaban por una gran dificultad, Degas, Monet, Manet, todos ellos estaban en problemas de pobreza, tenían una visión muy simplista del arte. La universalidad, que es lo que busca hasta cierto punto el método hermenéutico, son las ideas esenciales que se manejan en la obra de arte. La obra de arte no busca explicar lo particular, sino lo esencial, lo universal. Primero podríamos hablar del trabajo de campo, de la subsistencia de las personas en ese momento, el movimiento en términos del artista. El artista se movía mucho en ese periodo para buscar más que todo paisajes. Finalmente Heidegger va a hablar, le va a dedicar un término exclusivo a Degas, que él lamentablemente por un intento de suicidio muere a los 2 días en 1890, y él va a decir, él es el ser para la muerte. Finalmente, aquí podemos ver que Degas pintaba docenas de zapatos, o sea, no solo fue una obra específica donde trató de plasmar esas ideas, sino fue una idea recurrente que le germinaba en la cabeza. Entonces, para concluir, la obra de arte no reproduce el ente particular, sino la esencia de lo general, o sea, lo universal. La obra de arte es el producto del espacio existencial, o sea, la obra de arte es real, representa lo real y lo histórico. Y el arte aprecia la concepción de su historia, o sea, en el arte está la idea de la historia. No podemos entender, digamos, el arte o interpretarla de una forma no sin sesgo, si no se entiende la historia de los pueblos. Entonces, eso era a grandes rasgos las ideas que yo quería representar en el artículo, y pues dejo en la palabra al maestro Efraín Estrada. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Otto su disertación. Y en este momento vamos a proceder a leer algunos comentarios o preguntas a los disertantes, al doctor Amílcar y al maestro Otto, para que puedan, pues en algunos minutos, dirigirse a los que han planteado precisamente estas mociones filosóficas. El primer comentario es para el doctor Amílcar y dice de la siguiente manera: un abordaje de la obra de Morales no debería dejar pasar hoy la consideración de pensamientos auténticamente críticos como el de María Jacinta Schoen-Riquiac sobre este problema. Doctor Amílcar, ¿estaría usted en el uso de la palabra para poder abordar este planteamiento o comentario? A ver, sí, muchas gracias, Juan. En efecto, no debería dejar pasar ni eso, ni la obra de Malicia Velázquez, o de Aura Cumes, o de Gladys Zull, o de Edgar Schitt, y tantísimas otras personas. O sea que esto es
Ustedes saben que los comentarios de texto son siempre intertextuales, interépocas, de perspectivas cruzadas, en fin, estoy absoluta y totalmente de acuerdo. Hay que leer muchas más fuentes y desde ahí hacer los cruces, las críticas mutuas, pues que convengan, ¿verdad? Y que convengan al momento en el que vivimos, que no es demasiado distinto de la época en que se está escribiendo. Así que pues sí, en efecto, estoy totalmente de acuerdo con ello. Doctora Amílcar, siguiendo el planteamiento de otro comentario que se podría transformar en pregunta, podría ser la reflexión del pensamiento local un bien necesario para comprender nuestra realidad actual como nación y pueblo. De hecho, ahí aparece el comentario, ¿verdad? Pero lo hemos planteado en este momento como pregunta. Sí, mire, la filosofía nunca, o los pensadores y las pensadoras filosóficamente inspirados o oficialmente reconocidos como filósofos, no sé, siempre se han preocupado también por su situación contemporánea, las vicisitudes de las épocas, ¿verdad? Kant y Hegel estuvieron muy atentos a la Revolución Francesa, por ejemplo, y algo dijeron de aquello, algo dijeron también del colonialismo desde su perspectiva europea, ilustrada, etcétera, ¿verdad? Y en Guatemala, pues, también nos corresponde, ¿verdad?, hablar de las cosas, digamos, típicas y tradicionales de la filosofía, que es un oficio que tenemos, ¿verdad? Pero también tratar de entender nuestra realidad, que no es solo tampoco guatemalteca, es guatemalteca, es centroamericana, es latinoamericana, es de los países pobres del mundo. En fin, este es un campo muy amplio de aplicación del pensamiento para no quedarse solamente en la discusión de discursos muchas veces ya muertos, ¿verdad? O muertos en el sentido de que ya tuvieron su vigencia y quizás ya no están tan vivos para las problemáticas contemporáneas de todo tipo o para el pensamiento contemporáneo, o muertos en el sentido que no nos hablan de cosas que nos aquejan, digamos, más cotidianamente. Con esto siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque tampoco somos periodistas o columnistas de opinión, aunque por cierto, Mario Roberto Morales sí que lo es, ¿verdad? Y lo ha sido durante muchísimo tiempo. No excluye esto, desde luego, pero digamos, la filosofía tampoco es exclusivamente eso, ¿verdad? Hay un comentario que hacemos, hay una opinión que vertimos, hay una visión que ofrecemos, pero siempre tiene unas generalidades, ¿verdad? Siempre tiene, también decepciona, ¿verdad? No da programa político específico y un montón de otras cosas que podríamos pues discutir un poco más. Gracias, doctor, por la respuesta y por el contexto de la misma para entender la filosofía desde estas aristas, ¿verdad? La siguiente pregunta es para el maestro Otto, ¿verdad? La planteamos también como, digamos, como forma de cuestionamiento y dice así: ¿podría definir las diferencias entre la hermenéutica y la exegética? Sí. Hay varios textos cuando uno empieza a estudiar hermenéutica, desde el giro hermenéutico de Gadamer, desde Mauricio Ferraris, desde José Domínguez, todos ellos con sus textos que homónicamente se llaman hermenéutica, parten primero de esa idea: diferenciemos exegética o exégesis del método hermenéutico. La exégesis claramente es un proceso sincrónico, o sea, un proceso que se mantiene en el tiempo. O sea, lo que busca hacer es analizar, entender la forma, el propósito, el contenido, las conclusiones, todo respecto a un texto, pero enfatizando el momento donde fue escrito. Mientras que la hermenéutica se va a proponer analizar igualmente ese contenido,
pero tratar de transmitir el mensaje o las inferencias que se obtengan de esa información a un momento actual. Entonces va a ser un proceso diacrónico. Anteriormente se daba como mayor relevancia a la exégesis porque estaba fuertemente presente en dos ámbitos. El primero era el ámbito profano, en los textos homéricos de Hesíodo, los textos de las escuelas helenísticas. Y el segundo era en el ámbito religioso. Mucho se ha escuchado la exégesis en el ámbito sagrado. Por ejemplo, el Antiguo Testamento de San Pablo es uno de los textos más analizados desde el punto de vista exegético. Hay incluso otros autores que hacen una analogía incluso con los métodos inductivos y deductivos que propone... ahorita se me va el nombre del autor, pero afirman de que más que todo la exégesis es un proceso más deductivo, igual a hermenéutica, o sea, estos dos métodos pertenecen más a la deducción, los otros dos métodos pertenecen más, digamos, los otros métodos aplicados a las ciencias puras pertenecen a la inducción. ¿Por qué? Porque en la exégesis siempre se trata de obtener lo particular. Siempre se trata de obtener, digamos, una idea específica del texto. No tratamos de generalizarlo, sino tratamos de, ahí sí que captar el sentir histórico. Y eso lo hace también la hermenéutica, solo que la hermenéutica mueve esa verdad concluyente y la coloca en la época contemporánea. Entonces, esa sería la distinción. Gracias, maestro Otto, por esa explicación que nos ayuda a tener más claridad entre la hermenéutica y la exegética. Vamos a proceder en este momento a entregar los reconocimientos o diplomas a los disertantes. Nos apoyarán, digamos, el Departamento de Relaciones Públicas con la proyección de los mismos. En ese sentido veremos el diploma para ambos disertantes, que se lee de la siguiente manera. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía, otorga el presente diploma a licenciado Otto Custodio por su participación en la presentación de la revista del Departamento de Filosofía con una duración de 2 horas, Guatemala, 17 de agosto de 2021. Firman el director del departamento, licenciado David Chacón Estrada, y el señor decano, magíster Walter Ramiro Mazariegos Violis, decano de la Facultad de Humanidades. Luego tenemos en pantalla el diploma y reconocimiento al doctor Amílcar Dávila, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía, otorga el diploma al doctor Amílcar Dávila por su participación en la presentación de la revista del Departamento de Filosofía con una duración de 2 horas. Guatemala, 17 de agosto de 2021. Firman nuevamente el director del departamento, licenciado David Chacón, y el decano, maestro Walter Ramiro Mazariegos Violis. Agradecemos finalmente a todas las personas que se han acercado a este sintópico del Departamento de Filosofía de la Universidad de San Carlos. Ha sido un gusto para este servidor moderar esta actividad tan valiosa para la filosofía en nuestro país. A continuación les dejo con el licenciado Juan Tubac, quien tendrá a su cargo las palabras de cierre. Feliz tarde para todos. Adelante, licenciado Tubac.